Saludos a la profesora, a mis compañeros. Somos el grupo 5 y los integrantes somos Macedo, Córdoba, José Fernando, Quispe Ocas, Víctor Andrés, Barreda Llerena, Brian Gianmarco, Hilario Curo Joseph y Calcín Jove, José Vidal. El tema que vamos a exponer el día de hoy va a ser aplicación de medidas estadísticas y métodos inferenciales al muestreo de fuentes localizadas en el volcán Misti. A continuación les daremos una breve introducción. Las fuentes termales vienen siendo utilizadas por la humanidad desde épocas muy antiguas. Los romanos fueron una de las civilizaciones que más las utilizó, teniendo evidencia de ello en Italia y España. En esas fuentes del Inca tomaba baños de relajación y recuperación. Las fuentes termales en el Perú constituyen un invaluable recurso desde el punto de vista turístico, económico, cultural y social, pero lamentablemente la mayor parte de las autoridades, técnicos y población no tienen conciencia del valor de este recurso. El monitoreo geoquímico del volcán Misti se centra en dos campos: la toma de muestras en el volcán para realizar análisis químicos y la medición de la temperatura en aguas y fumarolas. Los principales volátiles liberados del magma, al disolverse en agua, incrementan las concentraciones de los iones mayores, que son el calcio, el sodio y el potasio, produciendo variaciones en los parámetros físico-químicos de las fuentes termales, como la temperatura y el pH. Los objetivos de este trabajo es contribuir al conocimiento sobre el volcán Misti, brindar información actual sobre el nivel de concentración de los distintos elementos en el volcán, mostrar el monitoreo sobre la actividad geoquímica del volcán Misti, hacer uso de la estadística descriptiva para demostrar la variación de concentraciones en el volcán, realizar correlaciones de los datos obtenidos en el monitoreo geotérmico. Ya, la población y muestra. Nuestra población fue los fluidos hidrotermales cercanos al volcán Misti. Nuestra muestra era de 35 fluidos en distintas temporadas de distintos años para ser estudiadas en cuanto a temperatura, pH, concentración de elementos del calcio, sodio y potasio, otras variables y tipo de variables. Otras variables independientes fueron la concentración de pH en los fluidos hidrotermales del volcán Misti, y la variable dependiente era la temperatura y concentración de los elementos de calcio, sodio y potasio en los fluidos hidrotermales del volcán Misti. A continuación, vamos a mostrar la tabla o los datos de muestreo que realizamos en la investigación formativa. Tenemos la tabla con las columnas de fuentes, fecha, temperatura, pH, los elementos calcio, sodio y potasio. En las fuentes tenemos la estación CHV, la fecha correspondiente a la toma de la muestra y en los grados, los valores de temperatura muestreados. El pH también con sus valores y en los elementos tenemos su concentración en partículas por millón, ppm. Siguiente. Bien, para procesar los datos para procesar los datos de la tabla, hemos utilizado dos programas. El primero es Excel, que se utilizó para hacer las medidas estadísticas, como se muestra en la siguiente tabla: la media, mediana, moda, percentil, cuartil, deciles de cada uno de los valores, de las variables, perdón, como la temperatura, el pH y los elementos sodio y potasio. Siguiente, por favor. El segundo programa que se usó es el SPSS, el cual es un software netamente estadístico que se utiliza en el ámbito ingenieril. Este software nos permite tener lo que significa que vamos a tener los datos de forma más sencilla y rápida en el procesamiento de datos. Acá, por ejemplo, hemos procesado los datos de la temperatura con la media, el error típico, mediana, moda, desviación estándar, varianza de la muestra, kurtosis, coeficiente de simetría, el rango y también nivel de confianza. Esto es para cada una de las variables, que sería el pH, calcio, potasio y sodio. Ok,
Continuando con el coeficiente de Pearson de las muestras, como ya mencionó mi compañero, para hallar el coeficiente de Pearson hemos utilizado el programa SPSS, un programa muy sencillo y muy interactivo, la verdad. El coeficiente de Pearson básicamente es una prueba para ver si las variables están debidas o son bien correlacionadas, o si su correlación es lineal, y varía de -1 a +1. Si el valor se acerca a 0, significa que el grado de correlación es muy bajo o casi inexistente. Y si se acerca a -1, significa que la correlación es lineal, pero con pendiente negativa. Y si se acerca a +1, significa que la correlación es lineal y con una pendiente positiva. En los ejemplos podemos ver la correlación de temperatura pH que tiene un coeficiente de 0.71, que sería una correlación positiva y muy alta. El caso de pH y calcio, un coeficiente de 0.45, que sería una correlación dependiente positiva y de intensidad aceptable. El coeficiente de pH y sodio es de 0.76, que sería una correlación sustancial según Pearson y dependiente positiva. Y la correlación de pH y potasio es de 0.15 a 0.21, que según Pearson sería baja o ligera y dependiente también positiva. Siguiente, por favor. Ok, continuando con los gráficos de dispersión. Estos gráficos sirven para evaluar dos variables y ver si existe al 100% la correlación lineal entre ambas. En el primer gráfico tenemos temperatura y pH, cuyo valor R cuadrado dentro del gráfico es de 0.9976, que nos dice que la correlación entre ambas variables tiene una pendiente positiva y de una intensidad demasiado alta, lo que nos indica que a medida que la temperatura vaya aumentando en su valor, el pH también lo hará. Es decir, ambas variables son directamente proporcionales. En la tabla, en el gráfico de dispersión pH y sodio, el R cuadrado es de 0.987, lo que nos indica también de que la correlación lineal es de una pendiente positiva y que ambas variables también son directamente proporcionales. Y lo mismo sucede en los gráficos de pH y calcio y pH y potasio, donde las pendientes son positivas y, bueno, ambas variables son directamente proporcionales. Siguiente. Los histogramas. Los histogramas son gráficos que nos permiten mostrar cómo se distribuyen los datos dentro de una población. Como podemos ver en el primer histograma, que es pH y temperatura, los grados de la los valores de temperatura y los valores de pH no son muy dispersos, es decir, hay valores que se mantienen en un rango en los 35 tipos de muestreo. Mientras que en el segundo gráfico, que es pH y calcio, vemos que el pH sigue manteniéndose en un rango determinado, mientras que el calcio tiene valores muy dispersos, es decir, que durante los 35 muestreos que se han realizado en distintas temporadas y en distintos años, las concentraciones de calcio han ido cambiando drásticamente. Siguiente, por favor. En el siguiente histograma, que es pH y sodio, vemos que el pH sigue manteniendo su rango definido, mientras que el sodio también muestra una dispersión en sus valores, en las muestras que han ido recolectando. Y en el último histograma, que es pH y potasio, el potasio mantiene cierta correlación en sus datos, es decir, mantiene cierto rango, a diferencia del pH, que sigue manteniendo un rango definido en los 35 tipos de muestreo. Bueno, a continuación tocaremos los diagramas de Blocksplot. ¿Qué es un diagrama de Blocksplot? Es un diagrama de caja, también conocido como el nombre de bigotes. Este es un método estandarizado para representar gráficamente una serie de datos numéricos a través de sus cuartiles. De esta manera se puede mostrar a simple vista la mediana y los cuartiles de los datos, y también puede representarse unos valores atípicos. Ahora, efectuando esto en los diagramas, como es el primero, podríamos interpretando diciendo que
El calcio tiene una mayor concentración de dispersión que el pH, siendo una gran diferencia. También tenemos a la temperatura y el pH, los cuales también son diferentes simétricamente, pero muestran una poca dispersión en ambas variables, ya que las dos son sumamente delgadas y que también podríamos decir que durante el tiempo se muestra estas no cambian a gran escala su dispersión. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en las variables del sodio y del pH podemos ver que también son bien distintas, y que durante el tiempo podemos ver que durante el tiempo el sodio cambia su concentración dispersa. Es súper más dispersa a comparación con el pH, que casi ni se nota su simetría. Y con el último Block's plot, que es la concentración del potasio y del pH, podremos ver de que la comparación de dispersión de los datos ya mencionados muestra una dispersión semejante, dado que los datos de ambos son, como bien dicho, semejantes. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, los gráficos temporales. Los gráficos temporales representan los datos de intervalos temporales, bien dicho, sucesivos, en este caso de las muestras. En la línea horizontal muestra las horas y las fechas, y en la línea vertical, o también llamada abscisas, muestra lo que son las variables, en este caso la temperatura, el pH o los elementos, el ppm de los elementos. En el primer diagrama o gráfico temporal podemos ver que la variación temporal del calcio durante el tiempo se puede analizar que muestra un máximo, una meseta, perdón, del pH muestra una meseta de 7 y un pico muy bajo de 5.96, así como también del calcio, que sí muestra un pico alto de 103.31 ppm y un mínimo de 70 ppm. A continuación les paso con mis compañeros. Bien, continuando con la idea de mi compañero, vamos a analizar el gráfico de la concentración del sodio respecto al tiempo. Para esto, vamos a decir que la variación temporal del sodio nos está mostrando un pico más alto. El más alto está por encima de los 160, exactamente en los 168.82 partículas por millón, y a su vez va a tener un pico mínimo, o el más bajo, que es inferior a 120, para ser exacto, 114 partículas por millón. En el gráfico de la concentración del potasio respecto al tiempo, se va a tener que la variación temporal del potasio nos va a mostrar un pico máximo, al igual que en la gráfica anterior. Pero este pico máximo va a ser de 8.21 partículas por millón y un pico mínimo de 6.20 partículas por millón. Yendo con el gráfico de la derecha, que nos dice la variación de la temperatura respecto al tiempo, vamos a tener el pico máximo ubicado en los 37.9 grados Celsius y un pico mínimo de 34.20. Bien, nuestro grupo ha idealizado un ejemplo, el cual nos dice que en una mina se va a obtener 30 muestras de promedio y que para mantener dicho promedio se van a probar 16 muestras cada mes. Dicho valor va a caer entre menos 0.025 y 0.025. Si se tiene una media de 27.5 muestras y una desviación estándar de 5, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para esto aplicamos lo que es la T de Student, donde vamos a reconocer cada una de sus variables. Se tiene lo que es la media muestral menos la media poblacional,
entre la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. Ya con esto vamos a identificar cada uno de los componentes. Como ya nos dio en el ejemplo, tenemos lo que es la media muestral, que va a adquirir el valor de 27.5, la media poblacional, que vendría a ser 30, la desviación estándar, en este caso sería 5, y lo que es el tamaño de la muestra, 16. Una vez que ya hayamos obtenido todos los valores, los vamos a reemplazar. Y por medio de restas y divisiones, vamos a tener un valor de -2. Después de esto, vamos a ir a la parte del despeje, donde vamos a sacar que la probabilidad es de un 0.025 y que para hallar dicha gráfica, también vamos a tener que hallar lo que es el grado de libertad. El grado de libertad se halla de una manera simple, que es descontándole 1 al tamaño de la muestra. Entonces, reemplazando, tendríamos que 16 menos 1 nos da el valor de 15, por lo que ese valor va a adquirir el grado de libertad. Una vez con esto, nos vamos a una tabla donde nos muestre el grado de libertad y la probabilidad por ambas partes. A esto se le llama la tabla de la T-de-Student. Con esto, ubicamos los puntos que hemos obtenido y nos va a arrojar un valor de 2.131, que ubicándolos en la campana de Gauss quedaría así. Para finalizar con la exposición, vamos a hablar de las conclusiones. Como la conclusión número 1, vamos a tener que las fuentes estudiadas se va a clasificar como agua termal, con temperaturas ubicadas entre 34 y 38 grados Celsius. Hacia el apartado 2, vamos a ver que durante el monitoreo geoquímico del volcán Misti se vio mayor concentración de sodio, de tal forma que se superponía sobre el calcio. Por otra parte, en el apartado 3, el pH del volcán Misti en su interior es muy cercano al neutro, por lo que podemos nosotros concluir que tiene una basicidad considerable. En el apartado 4, nos hemos dado cuenta que a medida que aumenta la temperatura, también aumenta el pH, por lo que está en una relación directamente proporcional. Desde otro punto de vista, con respecto al incremento del pH y de los minerales, como son el calcio, sodio y potasio, también se ha incrementado junto con el pH. Al igual que la visualización anterior, estos estarían en una relación directamente proporcional. Eso es todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias.